En las bulliciosas calles empedradas de Madrid, Valeria recorría los rincones oscuros y olvidados de la ciudad, donde el sol apenas iluminaba. Una niña de apenas 10 años, con el cabello enredado y sucio, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. A su alrededor, el ruido del mercado vibraba con la risa y la charla de los compradores adinerados que se movían con despreocupación entre los puestos de frutas y verduras. El aroma de los manjares frescos y las delicias de la repostería se entremezclaban en el aire, despertando un hambre que Valeria conocía demasiado bien. Ella se detuvo en un rincón, observando cómo una mujer elegante se hacía con un hermoso ramo de flores, mientras un hombre, bien vestido, reía a carcajadas, mostrando un brillo en su mirada que Valeria nunca había experimentado. La niña se mordió el labio, sintiendo el peso de su estómago vacío. En su mundo, las flores eran un lujo imposible. El único aroma que conocía era el de la basura que a menudo escarbaba en busca de algo para comer. «¡Mira, mamá!», exclamó un niño a su lado señalando a Valeria. «Esa niña es un monstruo». Las risas del grupo de niños resonaron en sus oídos como dagas. Valeria bajó la mirada, intentando ocultar su rostro sucio y cansado. Su corazón latía con fuerza, y el deseo de desaparecer en la multitud la envolvía. Sin embargo, no podía permitirse rendirse. Necesitaba encontrar algo para comer, algo que le diera fuerzas para seguir adelante. Se alejó del mercado buscando refugio entre los callejones. Con los dedos temblorosos, revisó un pequeño saco que llevaba colgado al hombro. Dentro solo había unas pocas migajas de pan viejas y un par de monedas que había logrado conseguir gracias a la generosidad de un anciano, que en un raro momento de compasión le había dado unas monedas en lugar de despreciarla. Valeria se sentía agradecida por esa pequeña fortuna, pero sabía que no era suficiente. Al llegar a la puerta trasera de un elegante restaurante, el estómago de Valeria rugió con fuerza. A través de la ventana, pudo observar a los comensales disfrutando de una comida opulenta, riendo mientras brindaban con copas de cristal. La niña se acercó un poco más. El aliento se le aceleró al recordar que a menudo, tras el cierre del local, los desechos caían en el suelo, y a veces, algún plato olvidado podía salvarla. Con cuidado se agachó y comenzó a buscar entre los restos de comida. Un trozo de pan, un par de verduras marchitas y un trozo de carne que había visto días mejores. Con el corazón latiendo de emoción, Valeria guardó su botín en el saco. En ese momento, algo brilló a su lado. Curiosa, se acercó y vio un maletín negro, aparentemente olvidado y polvoriento. «¿Quién dejaría esto aquí?», murmuró para sí misma, mirando a su alrededor. La calle estaba desierta, y el último cliente había entrado en el restaurante. Con manos temblorosas, abrió el maletín, sintiendo una mezcla de intriga y miedo. Dentro encontró documentos cuidadosamente organizados, papeles que parecían importantes. Su mirada se detuvo en un sobre manila, que contenía varios documentos con sellos dorados. La curiosidad la ganó, y comenzó a hojearlos. Esto es increíble», exclamó, sin poder contener su asombro. Cada papel que pasaba revelaba secretos de negocios, contratos valiosos y lo que parecía una fortuna oculta. Su corazón se aceleró al pensar en las posibilidades. ¿Podría cambiar su vida? De repente, un ruido la hizo sobresaltarse. Miró hacia la entrada del restaurante y vio a un grupo de hombres elegantes que salían, buscando alrededor con miradas inquietas. Sus trajes caros y sus expresiones tensas le hicieron comprender que el maletín pertenecía a alguno de ellos. «Rápido, Valeria», se dijo a sí misma, cerrando el maletín con fuerza. La adrenalina corría por sus venas mientras se preguntaba qué hacer. ¿Debería llevarlo a la estación de policía? Pero el temor se apoderó de ella. ¿Y si esos hombres la seguían? Con un nudo en el estómago, decidió que no podía arriesgarse. La estación de policía estaba demasiado lejos y aquellos hombres podrían ser peligrosos. Sin pensarlo 2 veces, tomó el maletín y corrió hacia un callejón cercano, donde solía esconderse. El lugar era pequeño y oscuro, con paredes cubiertas de grafitis. Allí, en un rincón olvidado, había una pequeña caja de cartón que le servía como refugio. Con manos rápidas, escondió el maletín dentro, cubriéndolo con algunos trapos viejos. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba los pasos de los hombres acercándose. «¿Dónde está?», preguntó uno de ellos, su voz grave resonando en el aire. «No lo sé, pero lo vi salir por aquí», respondió otro con un tono nervioso.
Valeria contuvo la respiración, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Los hombres pasaron cerca de su escondite, pero no la vieron. Cuando finalmente se alejaron, su cuerpo se relajó por un momento, pero la inquietud la invadió de nuevo. Tenía un maletín lleno de secretos, y sin saberlo, también se había metido en un mundo del que no comprendía las reglas. Afuera la vida continuaba con su ritmo frenético. Valeria se quedó en su refugio, sintiendo que el peso del maletín era tanto una bendición como una maldición. Cerró los ojos, preguntándose qué haría con el contenido y cómo podría cambiar su vida. Sabía que había tomado una decisión que la llevaría a un camino lleno de incertidumbres, pero en su interior una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse. «Quizás esto sea mi oportunidad», susurró para sí misma, mirando el maletín con determinación. Pero también sabía que a partir de ahora tendría que ser más astuta, más cautelosa. Aquel día, en las calles de Madrid, no solo había encontrado un maletín, sino que había abierto una puerta hacia un destino desconocido que podría cambiar su vida para siempre. Valeria se acomodó en su refugio, un pequeño rincón detrás de un viejo edificio en el barrio de Lavapiés, donde la luz apenas se filtraba a través de las grietas de las paredes. El olor a humedad y a desecho era familiar, pero en ese momento su mente estaba ocupada con los documentos que había encontrado en el maletín. Con manos temblorosas, empezó a revisar cada hoja, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma, mientras desenrollaba un viejo mapa que había estado escondido entre los papeles amarillentos. La tinta estaba algo desvaída, pero aún podía distinguirse la ubicación de una antigua propiedad. Valeria frunció el ceño, su curiosidad despertando en su interior. «¿Una propiedad de don Fernando?», pensó, recordando el nombre que había visto en los documentos. Mientras estudiaba el mapa, su mente voló a la posibilidad de una vida diferente. ¿Y si esa propiedad escondiera algo que pudiera cambiar su destino? La idea la llenó de esperanzas, pero también de dudas. Era solo una niña de la calle. Nadie la tomaría en serio. Sin embargo, la imagen de ella misma, lejos de la pobreza, con un futuro brillante, era demasiado tentadora. «Es una locura», se dijo en voz alta, intentando convencerse de que no debía arriesgarse. Pero la esperanza fue más fuerte que el miedo. Se levantó, sacudió el polvo de su vestido raído y decidió que al día siguiente iría a investigar la propiedad. La noche pasó lentamente, llena de sueños inquietos y visiones de un futuro mejor. Al amanecer, Valeria se despertó con un propósito renovado. Se despidió de su refugio, llevando consigo el mapa y una pequeña bolsa con lo poco que había conseguido reunir para comer. Mientras caminaba por las calles de Madrid, la ciudad despertaba a su alrededor, ajena a su lucha. En su camino hacia la propiedad, Valeria pasó por un pequeño parque donde algunos ancianos se reunían a charlar. Se detuvo un momento, sintiendo un extraño impulso de escuchar las historias de aquellos hombres y mujeres que habían vivido tanto. Se acercó y se sentó en un banco, esperando que alguien comenzara a hablar. «¿Has oído hablar de don Fernando?», preguntó una anciana de cabello canoso y ojos brillantes, mirándola con curiosidad. Valeria asintió, recordando el nombre del empresario que había encontrado en los documentos. «Dicen que tuvo una familia feliz», continuó la anciana. «Pero todo cambió cuando su esposa desapareció. Nadie sabe qué le pasó». «¿Desapareció?», Valeria preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Sí, hace años. Era una mujer hermosa, llena de vida. La gente decía que la vieron por última vez en esa antigua propiedad que tiene en las afueras de la ciudad. Desde entonces, don Fernando se volvió un hombre solitario, atrapado en su propia tristeza». La anciana hizo una pausa, como si recordara un tiempo más feliz. Valeria escuchaba atenta, sintiendo que cada palabra resonaba dentro de ella. ¿Podría ser que esa propiedad tuviera algo que ver con la desaparición de la esposa de don Fernando? La idea la intrigó y asustó a la vez. «¿Sabes dónde está esa propiedad?», preguntó Valeria, tratando de ocultar la emoción en su voz. «Oh, sí, no está lejos de aquí, en las colinas. Pero ten cuidado, querida. El lugar está en ruinas y se dice que da miedo. Muchos dicen que está maldito». Valeria sonrió, sintiéndose más valiente de lo que realmente era. La idea de la maldición la hizo reír por dentro. En su vida había enfrentado peores cosas que una propiedad abandonada. Se despidió de la anciana y continuó su camino, cada vez más decidida.
Al llegar a la propiedad, Valeria se detuvo y contempló el lugar. La mansión, aunque en ruinas, aún conservaba vestigios de su antiguo esplendor. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y el jardín, antes cuidado, era ahora un laberinto de maleza. Sin embargo, había algo en la atmósfera del lugar que la atraía. Se sentía como si el lugar estuviera esperando que alguien llegara a descubrir sus secretos. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria entró por una puerta entreabierta. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire era pesado con el olor de la descomposición. A medida que avanzaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué había pasado aquí? ¿Por qué don Fernando había dejado que su hogar se viniera abajo? Exploró cada habitación con cautela, sintiendo que cada paso que daba la acercaba más a la verdad. En una de las habitaciones principales, encontró un viejo escritorio cubierto de polvo. Al abrir un cajón, su corazón dio un vuelco. Allí, escondido entre algunos papeles amarillentos, descubrió un diario. ¿Qué secretos guardas?, se preguntó, mientras lo abría con manos temblorosas. Las páginas estaban escritas con una caligrafía delicada, y al leer las primeras líneas, Valeria sintió que algo profundo se movía dentro de ella. Las palabras hablaban de amor, de felicidad y de la familia que habían construido, pero también de la desesperación y la tristeza que siguieron a la desaparición de la esposa de don Fernando. Con cada palabra, Valeria se sentía más conectada con esa historia, como si fuera parte de algo más grande. «No puedo creer que esto esté aquí», susurró, perdida en el relato. Pasó horas leyendo, sumergiéndose en la vida de aquella mujer que nunca conoció, pero que sentía que estaba unida a ella de alguna manera. A medida que el sol comenzaba a ponerse y la luz se desvanecía, Valeria cerró el diario con un suspiro. Sabía que había encontrado algo importante, algo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de don Fernando. Con el corazón lleno de determinación, salió de la propiedad, sintiéndose más fuerte. Tenía un plan. No solo entregaría los documentos que había encontrado, sino que también compartiría el diario con don Fernando. Quizás, solo quizás, podría ayudarlo a encontrar respuestas y al mismo tiempo encontrar su propio camino hacia un futuro mejor. Valeria caminaba por las calles empedradas de Madrid, su mente agitada por la reciente revelación que había encontrado en el diario de la antigua propiedad de don Fernando. Sus manos, aún sucias de haber estado revolviendo en los restos de su vida anterior, sostenían con firmeza el cuaderno desgastado que había descubierto en aquellas ruinas. Cada página que había leído había destilado una mezcla de tristeza y curiosidad, y ahora, mientras se dirigía a su refugio, se sentía dividida entre la emoción y el miedo. Al llegar a su pequeño y precario escondite, un viejo cobertizo abandonado detrás de un mercado, Valeria se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a revisar de nuevo el diario. Las palabras de don Fernando sobre su esposa desaparecida resonaban en su mente. «Ella era todo para mí», había escrito él con una tristeza palpable. A medida que leía, Valeria sentía que su corazón latía con fuerza. Las emociones que brotaban del papel parecían conectarse con su propia historia de soledad y anhelo. Durante varias horas, Valeria se sumergió en la lectura, cada página revelando más sobre la vida de don Fernando y su esposa. Historias de amor, promesas y sueños perdidos. En una de las entradas, don Fernando mencionaba un lugar especial donde solían ir juntos. Un pequeño jardín escondido en la ciudad, lleno de flores y risas. «Ese lugar fue nuestro refugio», escribía. Valeria cerró los ojos, imaginando aquel jardín, un lugar donde la vida florecía, en contraste con su realidad sombría. Con el diario aún en sus manos, Valeria se dio cuenta de que había algo más que la simple historia de un hombre y su esposa. Era un reflejo de su propia lucha, de su propia búsqueda por un futuro mejor. La conexión que sentía con don Fernando crecía, y la idea de acercarse a él comenzó a tomar forma en su mente. «Quizás él pueda ayudarme», pensó mientras la luz del atardecer comenzaba a filtrarse a través de las rendijas del cobertizo. Decidida, Valeria tomó un papel y comenzó a escribir una carta. Con cada palabra, sentía que estaba tejiendo un hilo entre su vida y la de don Fernando. «Estimado don Fernando», empezó, su pluma temblando levemente. «Soy Valeria, la niña que encontró su maletín. He estado revisando los documentos y descubrí algo que podría interesarle». Se detuvo un momento, contemplando cómo expresar su deseo de ayuda. «Entregaré los documentos que encontré a cambio de su ayuda para encontrar un futuro mejor.
finalizó, dejando la carta en un tono de esperanza. Con la carta lista, Valeria sabía que debía actuar rápidamente. Se puso de pie, su determinación renovada. Salió del cobertizo y se dirigió hacia el parque, el mismo lugar donde había visto a don Fernando la primera vez. La ciudad estaba comenzando a vivir su vida nocturna, pero Valeria no se dejó distraer por las luces y los ruidos. Su mente estaba enfocada en la misión que acababa de emprender. Mientras caminaba, recordó las palabras de la anciana que había conocido en su camino hacia la propiedad. Don Fernando ha perdido mucho, niña. La soledad lo consume, había dicho con una mirada triste. Valeria comprendía esa soledad. Era un sentimiento que había vivido en carne propia. Ahora, con la carta en la mano, sentía que tenía una oportunidad de cambiar no solo su vida, sino también la de don Fernando. Al llegar al parque, el aire fresco le acarició el rostro. Se sentó en un banco, mirando a su alrededor, esperando a que él apareciera. La ansiedad le oprimía el pecho, pero la emoción también chisporroteaba en su interior. ¿Y si no viene?, se preguntó, pero desechó el pensamiento. Debo creer que esto es posible. Después de unos minutos que parecieron horas, Valeria vio a lo lejos la figura de don Fernando. Su porte elegante y su andar decidido hacían que se destacara entre la multitud. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras él se acercaba. ¿Valeria?, preguntó reconociéndola al instante. Ella asintió, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Hola, don Fernando», dijo, su voz ligeramente temblorosa. «He traído algo para usted». Extendió la mano entregándole la carta. Él la tomó con curiosidad y sus ojos oscuros se entrecerraron mientras la leía. Valeria pudo ver cómo su expresión cambiaba, desde la sorpresa hasta una intensa concentración. «¿Tienes los documentos que encontraste en el maletín?», preguntó, su voz firme, pero con un tono que revelaba su interés genuino. «Sí, están aquí», respondió Valeria, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. «Pero no solo eso, le escribí porque creo que podemos ayudarnos mutuamente». Don Fernando la miró con atención, como si estuviera evaluando cada palabra que salía de sus labios. «¿Cómo podrías ayudarme?», inquirió, su rostro mostrando una ligera incredulidad. «Con los documentos quizás podamos descubrir más sobre su esposa, sobre lo que realmente ocurrió», explicó Valeria, sintiendo que cada frase la acercaba un poco más a su objetivo. «Y a cambio, me gustaría pedirle ayuda para salir de esta vida, para tener una oportunidad». Los ojos de don Fernando se suavizaron al escucharla. «Es una propuesta interesante, Valeria. ¿Pero por qué debería confiar en ti?», preguntó, aunque su tono ya no era tan severo. «Porque yo también he perdido mucho», confesó ella, sintiendo que abrirse a él era un riesgo que debía tomar. «He vivido en la calle, luchando por cada día. Entiendo lo que significa perder a alguien amado». Un silencio pesado se instaló entre ellos, y Valeria sintió que el tiempo se detenía. Finalmente, don Fernando habló, su voz más suave. «Está bien, Valeria. Te escucharé, pero debes saber que este camino puede ser peligroso. Hay cosas que aún no sabemos». Valeria asintió, sintiendo que cada palabra de él resonaba con su propia experiencia. «Lo entiendo. Estoy lista para enfrentar lo que venga». Ambos intercambiaron miradas, y en ese instante, una conexión inexplicable se formó entre ellos. La vida de Valeria, marcada por la pobreza y el sufrimiento, se entrelazaba con la de don Fernando, un hombre atrapado en su propio laberinto de dolor y secretos. Sin embargo, en medio de la oscuridad, ambos encontraron una chispa de esperanza. «Vamos a descubrir la verdad juntos», dijo él, y su voz sonó como un pacto sellado. Valeria sintió que por primera vez tenía un propósito. La búsqueda de respuestas no solo transformaría su vida, sino que también podría ofrecerle a don Fernando la oportunidad de sanar sus propias heridas. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja que se reflejaba en el parque donde Valeria y don Fernando habían acordado encontrarse. La niña mendiga, con su vestido raído y su cabello desordenado, se sentía nerviosa, pero también emocionada. Era la primera vez que iba a tener una conversación real con un hombre como don Fernando, un poderoso empresario que parecía estar tan alejado de su mundo como las estrellas en el cielo. Don Fernando llegó puntual, vestido con un elegante traje negro que contrastaba con la sencillez de Valeria. Observó a su alrededor antes de posarse en la figura menuda de la niña. Ella le ofreció una sonrisa tímida cuando él se acercó. «Hola, Valeria»,
dijo don Fernando, su voz profunda y serena, como un río que fluía suavemente. Hola, don Fernando, respondió ella, sintiéndose un poco más cómoda. Ambos se sentaron en un banco de madera desgastada por el tiempo. Valeria sintió el latido de su corazón resonando en sus oídos, mientras abría el maletín que había traído consigo. Con manos temblorosas, sacó los documentos y el diario que había encontrado en la antigua propiedad, colocando todo cuidadosamente sobre el banco. «Aquí está», dijo mostrándole el contenido del maletín. Esto podría ser importante para usted». Don Fernando tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Sus ojos se iluminaban a medida que leía las palabras escritas en los papeles amarillentos. Valeria observaba su rostro, buscando alguna señal de reconocimiento, de interés. Cuando don Fernando levantó la vista, había una mezcla de sorpresa y gratitud en sus ojos. «No puedo creer que hayas encontrado esto». Su voz tembló ligeramente. «Estos documentos son parte de un rompecabezas que he estado tratando de resolver desde hace años». Valeria sintió una oleada de emoción. Había algo poderoso en el hecho de que su hallazgo pudiera ayudar a alguien como don Fernando. Pero también había una parte de ella que se sentía vulnerable, consciente de su propia insignificancia en comparación con el mundo que él representaba. «Encontré un diario también», dijo Valeria, su voz apenas un susurro. «Está lleno de cosas sobre su esposa, sobre su familia». Don Fernando la miró fijamente, como si intentara leer su alma. «¿Un diario? ¿Dónde lo encontraste?» «En la casa en ruinas», respondió Valeria. «Quería saber más, así que lo leí. Hay cosas que creo que usted debería saber». «¿De qué se trata?», preguntó don Fernando, inclinándose hacia ella. Había una intensidad en su mirada que hizo que Valeria se sintiera un poco más valiente. La niña respiró hondo, decidida a compartir lo que había descubierto. Su esposa, ella estaba muy triste. Había cosas que la atormentaban. Creo que tenía miedo de algo o de alguien. Don Fernando cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Valeria le golpearan en el pecho. «Siempre supe que había algo más, algo que no entendía», murmuró. «Pero, ¿cómo podría una niña como tú saber sobre esos temas?» Valeria dudó, buscando las palabras adecuadas. «He tenido que aprender a escuchar. A veces en las calles se pueden oír historias que la gente no quiere contar, y yo siempre he estado atenta». Don Fernando sonrió, una sonrisa que mezclaba admiración y tristeza. «Eres más sabia de lo que muchos adultos». Se detuvo un momento, como si pensara en lo que estaba a punto de decir. «¿Te gustaría ayudarme a descubrir la verdad?» Valeria sintió una mezcla de sorpresa y alegría. La idea de formar parte de algo tan grande, de ayudar a un hombre que había perdido tanto, la llenaba de un nuevo propósito. «Sí, me gustaría ayudar», respondió con firmeza. «Pero, ¿qué debemos hacer?» Don Fernando se reclinó hacia atrás, pensativo. «Primero necesito leer el diario que encontraste. Quizás allí haya pistas que nos indiquen por dónde empezar. Y después», hizo una pausa. «Después podríamos investigar juntos. Tal vez haya más secretos en esta historia de los que imaginamos». La niña asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus pequeños hombros. «Puedo conseguirlo. Está en mi refugio, pero...» Su voz se tornó sombría. «No tengo un lugar seguro donde guardarlo. Es difícil vivir en la calle». Don Fernando la miró con compasión. «Tienes que cuidarte, Valeria. No quiero que te pongas en peligro». Hubo un momento de silencio, y luego, como si una idea brillante hubiera iluminado su mente, continuó. «¿Qué te parece si te ofrezco un lugar donde quedarte, al menos mientras investigamos? Así podrías estar más segura». Valeria se quedó boquiabierta. La idea de tener un techo sobre su cabeza, aunque fuera temporal, era casi demasiado buena para ser verdad. «¿De verdad lo haría?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «Sí», respondió don Fernando con determinación. «Creo que es lo menos que puedo hacer, considerando lo que has hecho por mí». Ambos se quedaron en silencio por un instante, la gravedad de la situación comenzando a asentarse entre ellos. Valeria sabía que tenía una oportunidad única, pero al mismo tiempo, una inquietud crecía en su interior. No podía evitar preguntarse si había algo más en juego, algo que aún no comprendía. «¿Y qué pasará cuando descubramos la verdad?», preguntó al final, su voz temblando ligeramente. «No lo sé», admitió don Fernando.
pero creo que juntos podremos enfrentarlo. La conversación se tornó más ligera a medida que ambos comenzaron a compartir historias sobre sus vidas. Valeria habló de los días en que se sentía invisible entre la multitud, de las noches frías en las que anhelaba un hogar. Don Fernando, por su parte, compartió recuerdos de su esposa, de cómo había sido su vida antes de la tragedia. Ella era una mujer fuerte, llena de vida, dijo, su voz cargada de nostalgia. Siempre sonreía, incluso en los momentos difíciles. Me gustaría pensar que aún está con nosotros de alguna manera. Valeria sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había una conexión profunda entre ellos, un hilo invisible que los unía a través de la pérdida y el dolor. Prometo ayudarle a encontrar la verdad sobre su esposa, aseguró Valeria, sintiendo que su propio destino ahora estaba entrelazado con el de don Fernando. Cuando el sol se ocultó por completo, dejando un manto de estrellas sobre Madrid, ambos se levantaron del banco y comenzaron a caminar hacia el refugio de Valeria. Era el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. La búsqueda de la verdad los había unido, y juntos enfrentarían cualquier sombra del pasado que se interpusiera en su camino. Valeria y don Fernando se adentraron en un laberinto de secretos, un mundo que parecía estar lleno de sombras que acechaban a cada paso. La atmósfera era tensa, como si el aire mismo estuviera cargado de advertencias. Mientras caminaban por las calles de Madrid, Valeria, con el maletín en sus manos, sentía que su vida había cambiado drásticamente en un corto periodo de tiempo. La fría brisa del atardecer acariciaba su rostro, pero en su corazón había un calor nuevo, una esperanza que nunca antes había sentido. ¿Crees que deberíamos ir a la policía?, Valeria preguntó, su voz temblorosa por la mezcla de miedo y determinación. Si alguien nos está siguiendo, tal vez sea lo más seguro. No, Valeria, respondió don Fernando, su expresión seria. La policía puede estar involucrada, o peor aún, no creer en nuestra historia. Debemos actuar con cautela. Si hay alguien detrás de nosotros, lo sabrán antes de que podamos hacer algo. Valeria asintió, aunque la incertidumbre la invadía. A lo largo de su vida, había aprendido a desconfiar de las autoridades. Su experiencia le había enseñado que a veces los que debían protegerla eran los mismos que la ignoraban. «¿Y si nos escondemos en mi refugio?», sugirió. «Es un lugar seguro, nadie sabe que vivo allí». Don Fernando pareció pensarlo por un momento. Luego asintió. «Está bien, vamos, pero debemos ser rápidos y silenciosos. No podemos arriesgarnos a ser vistos». Mientras caminaban, la mente de Valeria se llenaba de pensamientos. La idea de que alguien pudiera estar persiguiéndolos la aterraba, pero también la llenaba de una extraña adrenalina. Nunca había tenido un propósito más allá de sobrevivir, y ahora, de alguna manera, se había convertido en la clave de un misterio que podría cambiar su vida para siempre. Llegaron al refugio de Valeria, un pequeño rincón escondido detrás de un viejo edificio. La entrada estaba cubierta de maleza, como si el mundo exterior hubiera decidido olvidarse de aquel lugar. Una vez dentro, encendieron una pequeña lámpara que apenas iluminaba las paredes desgastadas. Valeria se sintió aliviada, al menos por el momento, aunque la tensión aún permanecía en el aire. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Valeria, mientras se sentaba en el suelo, con el maletín abierto frente a ella. «Debemos estudiar los documentos más a fondo», dijo don Fernando, acercándose. «Hay algo en este diario que podría darnos pistas sobre la desaparición de mi esposa. Pero también debemos ser cuidadosos. Si alguien está detrás de nosotros, podrían estar buscando este mismo diario». Valeria asintió y empezó a revisar los papeles. Entre ellos encontró un mapa que mostraba la antigua propiedad familiar de don Fernando, con marcas en varias ubicaciones. «Mira esto», dijo, señalando con un dedo tembloroso. «Hay marcas en lugares donde no he estado. Quizás deberíamos empezar por aquí». Don Fernando se inclinó sobre el mapa, sus ojos brillando con intensidad. «Sí, eso podría ser. Pero debemos irnos pronto. No quiero arriesgarme a ser descubierto aquí». Mientras plegaban el mapa y guardaban los documentos, Valeria sintió una punzada de ansiedad. ¿Y si no encontramos nada? ¿Y si esto es solo un juego del destino que nos ha traído aquí sin razón alguna? Sus palabras salieron entre susurros, temiendo que la oscuridad que los rodeaba pudiera escucharlas. «Valeria», dijo don Fernando mirando a la niña a los ojos, «no debemos perder la fe. La vida a menudo nos lleva por caminos inesperados, y a veces esos caminos están llenos de pruebas.
Pero tú y yo hemos sido elegidos para descubrir la verdad. Juntos podemos enfrentarlo. Valeria sintió un impulso de esperanza al escuchar las palabras de don Fernando. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Había encontrado a alguien que luchaba por lo que ella también deseaba: la verdad. Pero en ese momento, un golpe sordo interrumpió sus pensamientos. Un ruido provenía de la puerta y sus corazones se detuvieron. «¿Quién está ahí?», preguntó don Fernando, su voz firme, aunque su rostro mostraba inquietud. Un silencio inquietante se apoderó del lugar, y Valeria contuvo la respiración. El sonido de pasos pesados resonó fuera del refugio, y una sombra se proyectó en la entrada. «¡Valeria! ¡Abre la puerta!». Era la voz de un hombre, pero no la reconocía. Don Fernando hizo un gesto para que Valeria se callara. «No abras», susurró. «Podría ser uno de ellos». Valeria asintió, el miedo apretando su pecho. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz temblando. «Escaparemos por la parte trasera», dijo don Fernando, mientras buscaba una salida. «No podemos quedarnos aquí, es demasiado peligroso». Mientras se movían sigilosamente hacia la salida trasera, Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. Cada paso que daban parecía resonar en sus oídos, y el miedo se apoderaba de su mente. Pero también había una chispa de valentía. Había decidido que no se dejaría vencer por el destino. Lograron salir del refugio sin ser vistos, y se adentraron en la oscuridad de la noche. La luna brillaba tenuemente, iluminando su camino. «Debemos encontrar un lugar seguro para escondernos, hasta que podamos planear nuestros próximos pasos», dijo don Fernando, su voz baja pero decidida. Valeria miró a su alrededor, buscando un lugar que les ofreciera protección. «Podemos ir al parque», sugirió. «Siempre hay gente allí, y podría ser más difícil para ellos encontrarnos en medio de la multitud». Don Fernando asintió. «Buena idea. Vamos». Mientras caminaban hacia el parque, Valeria no podía evitar pensar en su vida. Todo había cambiado en tan poco tiempo. De ser una niña mendiga que luchaba por comida, ahora estaba en una búsqueda que podría desentrañar secretos de una familia rica y poderosa. Pero, ¿a qué costo? La idea de que su vida pudiera estar en peligro la mantenía alerta. Al llegar al parque, se mezclaron entre la gente. Valeria observó a las familias reunidas en el césped, los niños jugando y riendo, y un profundo anhelo la invadió. «Don Fernando», dijo rompiendo el silencio, «¿alguna vez has sido feliz?». La pregunta tomó a don Fernando por sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, a pesar de todo esto, a pesar de la búsqueda, ¿alguna vez has encontrado la felicidad?». Valeria lo miró a los ojos buscando respuestas. Don Fernando suspiró, mirándose hacia el horizonte. «La felicidad es un concepto complicado. Muchas veces he estado rodeado de lujos y comodidades, pero eso no significa que haya sido feliz. La verdadera felicidad viene de las conexiones, de las relaciones significativas. Y en este momento, creo que estoy empezando a comprenderla gracias a ti». Valeria sonrió, sintiéndose reconfortada por sus palabras. «Yo solo quiero salir de esta vida», confesó. «Quiero tener un hogar, un lugar donde no tenga que preocuparme por el mañana». «Y lo tendrás», prometió don Fernando, tomando su mano con firmeza. «Haré todo lo posible por ayudarte. No estás sola en esto, Valeria». Mientras se sentaban en un banco, la realidad de su situación se cernía sobre ellos como una nube negra. Sabían que el peligro aún acechaba y que debían seguir adelante en su búsqueda de la verdad. Pero, a pesar de todo, había un destello de esperanza en sus corazones. Estaban dispuestos a enfrentar cualquier adversidad juntos, buscando la luz al final de un túnel oscuro y aparentemente interminable. Valeria y don Fernando se encontraban en el viejo estudio de la mansión, un lugar que había sido testigo de risas y llantos a lo largo de las décadas. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, polvorientos, y la luz tenue del atardecer se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras alargadas que parecían danzar en el suelo. Habían pasado semanas desde que comenzaron su investigación juntos, y cada nuevo hallazgo los acercaba más a la verdad sobre la misteriosa desaparición de la esposa de don Fernando. «Mira esto», dijo Valeria sosteniendo un viejo álbum de fotos que había encontrado entre las pertenencias de la familia. «Quizás aquí haya algo que nos ayude». Don Fernando se acercó, sus ojos llenos de curiosidad. Abrió el álbum con cuidado, y las páginas crujieron como si temieran revelar secretos olvidados. Las imágenes mostraban a su esposa en diferentes etapas de su vida.
sonriendo en su boda, jugando con su hija en el jardín, y otras más que retrataban momentos felices que ahora parecían tan lejanos. «Era hermosa», murmuró don Fernando, la voz entrecortada por la nostalgia. «No entiendo cómo pude dejar que esto sucediera». Valeria sintió un nudo en el estómago al ver el dolor en su rostro. Era evidente que la pérdida de su esposa había dejado una herida profunda en su corazón. Un dolor que no solo era por su ausencia, sino también por los misterios que la rodeaban. Justo cuando estaba a punto de consolarlo, vio algo en una de las fotos que le llamó la atención. «Espera», dijo señalando una imagen. «¿No es esa tu esposa?» Don Fernando asintió, pero Valeria se refería a algo más. En la esquina de la fotografía, un pequeño objeto brillaba, algo que parecía una pulsera. «Esa pulsera», continuó Valeria, su voz ahora más firme. «La he visto antes, en una de las cartas que encontramos en el diario». Su corazón latía con fuerza. La conexión entre la pulsera y el diario parecía más que una simple coincidencia. Don Fernando se inclinó hacia la fotografía. Su expresión se tornó grave. «Tienes razón, la pulsera pertenecía a ella. Siempre la llevaba puesta. Era un regalo de mi madre». Su voz se apagó por un instante, como si reviviera el momento en que la vio desaparecer. Valeria sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La pulsera podría ser la clave para descubrir la verdad. Sin embargo, algo más pesado la oprimía en el pecho. Al mirar a don Fernando, se dio cuenta de que había una conexión entre ellos que iba más allá de la simple investigación. Había un lazo invisible que los unía, un hilo que parecía entrelazar sus destinos. «Don Fernando», comenzó Valeria, su voz temblando, «hay algo que necesito decirte». Él la miró, los ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué sucede, Valeria?» «He estado pensando en todo lo que hemos descubierto y en lo que significa para nosotros». Tomó una respiración profunda. Cada palabra se sentía como un peso que necesitaba liberar. «No solo estoy aquí por el diario o por la verdad sobre tu esposa. Estoy aquí porque hay algo más que no te he contado». Don Fernando frunció el ceño, intrigado y preocupado. «¿De qué hablas?» Valeria sintió que el momento había llegado. La verdad que había guardado en su corazón durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz. Su voz se quebró. «Yo soy la hija de tu esposa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Fernando dio un paso atrás, como si las palabras de Valeria lo hubieran golpeado con una fuerza implacable. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» Su voz temblaba, la incredulidad bailaba en sus ojos. «Fui adoptada después de su desaparición. Siempre supe que había algo diferente en mi vida, pero nunca imaginé que podría ser». Suspiró, sintiendo la emoción ahogarla. «Después de encontrar ese diario, comencé a investigar sobre mi origen. Tu esposa, ella es mi madre». Don Fernando se quedó mudo, su mente girando en un torbellino de emociones. La incredulidad se transformó lentamente en asombro mientras procesaba las palabras de Valeria. «No, no puede ser». «Lo sé, es difícil de creer», dijo Valeria con lágrimas en los ojos. «Pero tengo pruebas, recuerdos vagos de mi infancia y las cartas que encontré. Hay detalles que no puedo ignorar». Don Fernando se llevó una mano al rostro, como si intentara contener la avalancha de sentimientos que le invadían. La posibilidad de que su hija estuviera viva y frente a él era abrumadora, y a la vez dolorosa. «Si esto es cierto», comenzó a decir, su voz ahora apenas un susurro. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Valeria sintió la fría distancia de la verdad que había ocultado por tanto tiempo. Tenía miedo de hacerte daño. «¿Hacerme daño? ¿Tú?» Don Fernando la miró con una mezcla de dolor y esperanza. «No sé si puedo soportar esto». Valeria dio un paso hacia él, deseando acercarse, deseando que entendiera. «Si no lo hubiéramos descubierto, seguirías buscando respuestas que no te llevarían a ningún lado. Estoy aquí porque quiero ayudarte, porque quiero que sepas la verdad». Ambos se sumieron en un mar de emociones, la tristeza y la alegría entrelazándose en un torbellino de revelaciones. Mientras se abrazaban, un misterioso desconocido apareció en la puerta del estudio, observándolos con una mirada penetrante. «Disculpen, pero creo que han olvidado algunos detalles importantes», dijo el desconocido, su voz resonando en el silencio tenso de la habitación. Valeria y don Fernando se separaron bruscamente.
sus corazones latiendo con fuerza al darse cuenta de que su encuentro no solo había desvelado secretos familiares, sino que también había atraído la atención de alguien que parecía saber más de lo que ellos imaginaban. «¿Quién eres?», preguntó don Fernando, su tono desafiador. El extraño sonrió, un gesto que no alcanzaba a iluminar su mirada sombría. «Soy alguien que conoce la historia detrás de la desaparición de tu esposa y de tu hija». Se acercó un paso más, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación dejaba en el aire más preguntas que respuestas. La historia de Valeria y don Fernando estaba lejos de concluir, y la sombra de nuevos secretos se cernía sobre ellos, como un laberinto en el que ambos tendrían que adentrarse para encontrar la verdad definitiva.